Ok, hermanos, vamos a orar y para comenzar este estudio. Señor, te damos gracias, alabamos, glorificamos tu nombre. Padre justo, Padre santo, te damos gracias por este día, por esta bendición de estar juntos, los hermanos en armonía. Y Señor, te pedimos en estos momentos que tú seas el que nos dirijas a través de tu Santo Espíritu y que este estudio a través de nuestro hermano, que sea guiado por el hermano Pipe, sea guiado por el Espíritu Santo también, y así todos unidos podamos recibir alimento espiritual. Bendice a nuestros hermanos, a los necesitados, nuestros hermanos que estén quizás enfermos o cualquier otra situación. Señor, te pedimos ayuda y te damos gracias, Señor, y te damos gracias por las sanidades y por las bendiciones y porque tú eres la fuente de nuestro pan y porque tú eres la fuente de sabiduría. Gracias, Señor, dirígenos en esta noche y que todo sea para gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo, amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Gracias. Bueno, entonces vamos ya a continuar aquí con el estudio. Como siempre vamos a empezar con el repaso de la vez pasada, que era el capítulo 17. La vez pasada hemos visto esto sobre Babilonia, sobre la mujer esta sentada sobre la bestia. Estos son más imágenes de eso mismo, que ya estaba, ¿se acuerdan que ya estaba bebiendo de la copa de pues de la fornicación que ella había tenido, o sea, que había llevado a pecar a muchas naciones y a muchas personas, y que estaba rodeada de muchas aguas que representaban como todos los pueblos que habían ido hacia ella? Entonces, voy a pasar esto rápido, pero pues habíamos hablado de que representaba ella ser ese poder religioso ecuménico, ¿cierto? Ecuménico, perdón, que se desarrolló durante la tribulación, y que el líder es el falso profeta, que hemos dicho también de los capítulos anteriores, que recibía su poder de Satanás. En los versículos que hemos leído decía que su nombre es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Y ya vemos también, como lo acabamos de decir, dicho que las muchas aguas representan la multitud de gente que son engañadas y guiadas al adulterio espiritual, y que el adulterio espiritual es que requieren adorar al anticristo como si fuera Cristo, o poner a algo más en el lugar de Dios. Habíamos también visto que está sentada sobre esa bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y que está cubierta de nombres blasfemos. Habíamos visto también que tiene esas vestiduras que se describen que son púrpura y rojo, y que tiene finas joyas, y que todo eso que tiene es el pago que recibió por su prostitución. Y los colores representaban que estaba vestida como la realeza, ¿cierto? O sea, que es como una persona que es dirigente en la sociedad. O también habíamos visto, o había dicho Tojas la vez pasada, que también el púrpura y el rojo eran como los colores del sacerdocio de los israelitas, o sea, que también representa en ese sentido, es que es un poder religioso. Habíamos dicho que está viendo una copa y que está ebria con la sangre de los santos, es decir, que como había tenido la oportunidad de hacer matar a muchos cristianos, se siente que es invencible. Después habíamos visto que información adicional sobre la bestia, ¿cierto? Que también pues, la hemos visto en el capítulo 13 y bueno, en varias partes. Y una de las cosas que hemos visto es que se describe que esa bestia es la que has visto, era y no es. Y esa parte es similar a la versión o a la parte anterior, donde se nos explica que la bestia es herida fatalmente, que todo el mundo cree que está muerta, y que la otra bestia la revive. Hemos hablado también de las 7 cabezas y las 10 coronas, el significado, que las 7 cabezas son 7 reyes o 7 reinos o estados que sirven a la bestia, y de los 7, 5 ya pasaron, y uno es, o sea, uno es actual y otro es el que va a ser el último. Entonces hemos dicho que la interpretación más normal es que los 5 primeros son Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia, son los que ya pasaron. El que es era el Imperio Romano, y el último pues es como ese imperio futuro, que es en el que reina el anticristo, digamos.
En lo que hemos visto vimos que los 10 reyes y una de las bestias traicionan a esa segunda bestia y usurpan el poder religioso, ¿cierto? Y más adelante vamos a ver en el capítulo 19 que el falso profeta es destruido. Ese sistema religioso que se usa inicialmente para engañar tantas personas es desmantelado y dejado sin poder. Solo quedaría entonces el otro poder, el que es como un poder político. Y los reyes entonces se preparan para tener una guerra directamente contra Dios, contra el Cordero, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que la interpretación futurística ve a Babilonia como una ciudad literal del futuro que está en Babilonia como tal o en una ciudad cerca en esa área. También la interpretan como una confederación de 10 naciones poderosas que tienen su capital en Roma y que conspiran para tener el control de todo el mundo, ¿cierto? Y dicen que esa ciudad es la capital donde el anticristo se instala como capital a ejercer su poder sobre todo el mundo. Y hemos dicho pues que esas ideas que antes podían ser descabelladas porque había muchos países pues hoy en día con la globalización y la economía mundial y un grupo de 10 que mandan y las Naciones Unidas, todo eso pues ya no suena tan loco, ¿cierto? Además que hay una cultura que a veces la cultura actual más bien dice que las cosas que Dios dice que son buenas dicen que son malas y viceversa. Entonces, pues eso se los decía solo como para que recordáramos que hemos visto la vez pasada. Ahora sí podemos empezar con el capítulo 18 como tal. Entonces les voy a leer del capítulo 18 que dice, después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa y de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos y almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento llorando y lamentando, y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajaban en naves y marineros, y todos los que trabajaban en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas,
porque, oh Dios, ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues tus hechicerías fueron engañadas todas pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces, aquí vemos algunas imágenes de gente que se ha imaginado ese momento, cuando ya viene la destrucción de la, de la Babilonia. Aquí sigue ella, como dice ahí, que está montada sobre la bestia, confiada, pero después ya es desolada, ¿cierto? Ya es destruida. Y es muerta pues, por las mismas que la estaban apoyando. Y aquí al otro lado es esa parte que dice que un ángel botó una gran piedra diciendo que así iba a ser destruida la ciudad, ¿cierto? Y después habla de que pues Dios le dice a los santos que salgan de ella, o sea que había cristianos, había gente que seguía a Dios dentro de esa ciudad y Dios les dice que salgan antes de la destrucción final de que es quemada esa ciudad de Babilonia, ¿cierto? Y pues aquí muestra finalmente esa destrucción final como alguien se la ha imaginado. Aquí más imágenes de lo mismo, de cómo es la destrucción de esa ciudad que dice que pues que es quemada. Entonces aquí vamos a ver un cuadro. Este cuadro tiene una comparación entre lo que es el misterio de Babilonia y Babilonia la Grande, o también como lo que también muestra en otros capítulos anteriores, lo que es la primera y la segunda bestia. Entonces, se los voy a leer. La primera columna es misterio de Babilonia, la segunda es Babilonia la Grande. Entonces, lo que representa, el misterio representa el sistema religioso mundial, mientras que Babilonia la Grande representa un sistema económico y político mundial. El líder del misterio de la Babilonia es la segunda bestia, mientras que el líder de la otra es la primera bestia, que también llaman el anticristo, ¿cierto? El símbolo que se utiliza para representarla es en una mujer adúltera y en el otro es representada por una gran ciudad. Aunque también hemos visto en otras partes que la ciudad puede representar la combinación de las dos. La misión de la primera bestia del misterio de Babilonia es engañar a las personas para que adoren a la bestia, para que se alejen de Dios, ¿cierto? La misión del otro es usar todos los recursos de la tierra para tener como una batalla final contra Dios, para conservar pues el poder que tiene sobre la tierra. La posición de la primera es estar sentada entre siete montes y sobre la bestia, ¿cierto? Y la posición de la ciudad es que es visible desde el mar, porque ahí habla que los marineros la están viendo desde el mar y eso. Ambos van a ser destruidos, una es arruinada por los reyes de la tierra y la otra es destruida por la ira de Dios. Y la reacción a su destrucción, sobre la primera no se dice exactamente, pero se da a entender como que los reyes celebran por esa destrucción de la mujer adúltera, ¿cierto? En cambio, por el otro lado, por la destrucción de Babilonia de la Grande, los mismos reyes y los mercaderes y los marinos esos, los que están en los botes, lloran y lamentan la destrucción, pero no por tristeza real, sino porque de ahí era que venía el poder de ellos y la riqueza y todos los lujos que tenían. Entonces ese cuadro demuestra como esas características en paralelo de esas dos cosas que hemos visto pues repetidas en diferentes símbolos a través de todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Entonces, la caída de Babilonia. Yo no sé si se acuerdan hace tiempo, en los primeros estudios, pero hemos estudiado sobre cuál era la Babilonia original, ¿cierto? Que era esa ciudad que cae en el Éufrates, que tenía unos jardines colgantes que habían sido consideradas una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y también fue una de las ciudades, o fue una ciudad donde tomaron al pueblo
judío y los sacaron de allá de Israel y los llevaron cautivos a Babilonia. Pues hay varias partes de la Biblia del Antiguo Testamento que habla de digamos, como ese exilio que vivió el pueblo de Israel bajo el imperio de Babilonia. Entonces, por esa razón es que es usada como un símbolo para mostrar algo que va a tomar a la gente de la tierra, ¿cierto? Es para denotar como un poder que no necesariamente es bueno o que es malo, mejor dicho. Entonces, el Éufrates también hemos estudiado que se menciona en en la sexta trompeta y en la sexta copa. Y en ambos sitios habla como que es una tierra de Oriente donde vienen los ejércitos que vienen, digamos, como a pelear contra Dios. Entonces aquí les puse dos foticos para que se acuerden de cómo era la ciudad de Babilonia con los jardines colgantes y la que era una de las maravillas del mundo antiguo. Entonces, continuando, este capítulo describe cómo es destruida la ciudad de Babilonia, ¿cierto? Que era como esa capital del poder político y económico del anticristo. Es representada como una ciudad porque hay gente. Pero una cosa, bueno, no sé si lo vamos a hablar más adelante, pero una cosa interesante es que aunque es una ciudad de maldad, había gente que seguía a Dios ahí. Por eso Dios los tiene que sacar antes de esa destrucción final. Y pues es lo mismo que pasó, digamos, en varias ocasiones, inclusive en Sodoma y Gomorra, cuando que había tanta gente mala, pero habían digamos, una familia y Dios los sacó para que ellos no fueran castigados dentro del resto de gente que iba a ser castigada. Entonces esto muestra como la misma idea, que la gente que está con Dios, así esté, digamos, aunque estén dentro de la ciudad, no son parte de ella, ¿cierto? En el capítulo 17 habíamos visto la destrucción del sistema religioso, que era la segunda bestia, ¿cierto? Y por eso el primer versículo de este capítulo dice después de esto, o sea, después de lo del versículo del capítulo 17, sigue esto que acabamos de ver, todo esto que leímos del capítulo 18. Esta ciudad en el versículo 2 dice que se ha convertido en la casa de los demonios y básicamente está diciendo pues que ahí están ocurriendo todas las cosas más malas que pueden ocurrir, ¿cierto? Es una ciudad que es peor que Sodoma y Gomorra y digamos que la gente que está ahí está siguiendo toda esa maldad. Eh, los reyes y los mandatarios, o sea, los reyes, los que mandan en la tierra, habían cometido adulterio espiritual, dice ahí. Igual los mercaderes se han hecho ricos al suplir los lujos excesivos de ella, ¿cierto? Em, Primera de Timoteo 6:10 está relacionado a eso porque dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron en la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, si ustedes se fijan, pues estos mercaderes, esos reyes, esas personas de los barcos, eh, ellos estaban ahí, era por dinero, porque tenían amor, era al dinero. Ellos no están tristes realmente por la desaparición de eso, ni por, digamos, la gente que sea muerta ahí en ese momento. Ellos estaban tristes es porque han perdido su dinero, era lo que realmente les interesaba. Y por eso es que ellos están cometiendo adulterio espiritual, porque lo que ellos tienen en primer lugar en sus corazones no es a Dios, sino al dinero. Y por eso en este capítulo se ve mucho el tema de como los lujos y las cosas y ese tipo de cosas. En el versículo 4, Juan entonces escucha la voz del cielo que dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Como hemos dicho antes, esto es importante porque muestra que inclusive dentro de esa ciudad había cristianos. Inclusive en esa ciudad llena de maldad y quién sabe de qué cosas horribles que estaban haciendo, había gente que seguía a Dios, que estaban, digamos, estaban ahí, pero no eran parte de eso. Ellos no compartían esas ideas y eran lo suficientemente, o sea, como eran seguidores de Dios, pues Dios no los quería castigar a ellos y entonces lo que se ve ahí es que les dice
Dios saca a esas personas de ahí, Él no los deja que se queden ahí. Y después de que han salido es que los castiga a la ciudad o la destruye. Entonces vamos a ver algunos pasajes que están relacionados con esto. En Isaías 52:11 dice, apartados, apartados, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificados los que lleváis los utensilios de Jehová. La misma idea de sacar de la inmundicia a los que son, digamos, santos o apartados de Dios, ¿cierto? Jeremías 51:45 dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Entonces, de nuevo, la misma idea. Dios antes digamos, de desatar su ira, de enviar ese castigo, Él saca a los inocentes de ahí. Dios no es injusto. Él no va a castigar a gente que no debe ser castigada. En cambio, los protege, es lo que vemos. También el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 6:17, dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y similarmente hemos visto en el capítulo 12 que cuando hemos visto la mujer esa de vestiduras blancas y eso que habíamos dicho que ella representaba al pueblo de Dios, ¿cierto? Ella cuando la está persiguiendo el dragón, Dios la envía a un desierto, pero es para protegerla. Y habíamos hablado de que está ahí 1260 días, que eso correspondía al periodo de la tribulación, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas, como habíamos hablado varias veces, es volviendo a contar la misma historia, se está diciendo las mismas cosas. El concepto que uno puede sacar de toda esta, pues por lo menos de esta parte del 18:4, es si Dios, o sea, si van a ocurrir estas cosas, si van a ocurrir todas esas calamidades que la gente le tiene, pues a veces la gente cuando oye hablar de esto le da miedo, pero lo que uno tiene que saber es que nosotros, no, nosotros tenemos que estar tranquilos, porque si estuviéramos en este momento dentro de esa Babilonia, como pues es una cosa que de pronto uno no puede ver directamente por lo que está simbolizada, pero digamos que estuviéramos en este momento en esa Babilonia, nosotros no nos tenemos que preocupar porque Dios nos va a proteger y en el momento que haya un castigo Él nos saca y nos cuida. Eso es una parte importante que, que hay que tomar en cuenta para no, porque a veces, y no voy a desviar un poquito el tema en este momento, pero a veces cuando yo estoy leyendo como cuando la gente está interpretando esto del Apocalipsis y lee uno como interpretaciones de muchas gentes y eso, hay gente que se obsesiona como con saber, no, es que yo necesito, o sea, como que la gente quiere saber quién es la bestia, quién es el anticristo, quién es esto, y se obsesionan como con lo malo, y quieren saber es qué será eso y cuándo irá a pasar, y y es una locura mirarlo de esa manera porque por un lado, el protagonista de todo esto es Jesucristo, del punto de todo este mensaje es que Jesucristo es el que nos salva, que Él es el victorioso, que Dios es el que va a ganar. Entonces, pues, ¿para qué se preocupa uno para saber cuándo va a pasar eso y todo eso? Y por otro lado, se preocupan como si pudieran detenerlo. Por ejemplo, yo estaba viendo, y como había dicho Nati Said en algún momento, que hay gente que cree que la vacuna es la marca, ¿cierto? Y uno dice, bueno, pero es como si pudieran detenerlo, pero es que estas cosas ya están, Dios ya dijo que estas cosas van a pasar. Esto nadie lo puede detener, esto va a pasar eventualmente. Entonces el trabajo de uno no es ni preocuparse, ni sentir miedo, ni tratar de detenerlo, no. Lo que uno tiene que hacer es seguir obedeciendo a Dios, seguir siendo un buen cristiano, seguir haciendo su voluntad, seguir sirviéndolo a Él, seguir sirviéndolo en amor a los semejantes. Y si esto está pasando en este instante, o si va a pasar en 1000 o 2000 años, o mañana, no importa, porque si nosotros estamos de ese lado, pues sabemos que estamos bien. Entonces a veces es fácil como desviarse la mirada y concentrarse mucho en la parte de lo malo, pero uno lo que tiene que saber de eso es que eso no es lo que nos interesa a nosotros. Entonces también en el versículo 6 dice, en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella doble. Isaías 42 dice, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido la mano de Jehová por todos sus pecados. Esto es al revés, ¿no? Aquí le está diciendo Dios a los de Jerusalén
que los va a perdonar y que les va a dar el doble. O sea, que aunque ellos han pecado, Él les va a dar el doble de lo que han pecado, pero en cosas buenas, ¿cierto? Pero porque estamos hablando de Jerusalén. Pero en la misma imagen de eso, a esta ramera que se estaba tomando ese cáliz de la sangre de los santos, Dios la va a castigar y la castiga justamente y le dice, prepárenle el doble del castigo de lo malo que ella ha hecho, porque pues básicamente lo que le ha hecho lo ha hecho contra los santos, ¿no? Y no solo contra los santos, sino a llevar a gente a perderse. Entonces por eso es que se le prepara ese castigo en esa medida doble. En el versículo 7 después dice ella, y no soy viuda y no veré llanto, y dice una tercera cosa que ahorita no me acuerdo, pero eso es como diciendo, ella piensa que es invencible, ¿no? Que no la puede vencer, que Dios no la va a vencer, que los hombres que ella va a enviar a batalla no se van a morir, y por eso dice, no soy viuda y no veré llanto, porque piensa que nunca va a perder, que siempre va a estar en esa borrachera que está, y obviamente pues nosotros sabemos que ese no va a ser el caso para nada. Entonces, en lo que vemos que hay tres grupos que lamentan la destrucción de Babilonia, que son los reyes o los gobernantes del mundo, los mercaderes, o sea, los que compran y venden cosas, y los marineros y capitanes de barco que representan pues los que de alguna manera se lucran también de todos esos lujos y todo ese sistema que está montado, que tiene que ver con la abundancia y el, y el exceso, diría yo. Entonces, una cosa que yo estuve pensando mirando esto es que eso parece describir, es como un sistema capitalista, un sistema capitalista pero muy corrupto, que donde hay mucha gente, no que no sea así hoy en día, pero digamos que podría ser peor o no sé, pero esto muestra es una gente que está obsesionada con el dinero y es tan obsesionada con esos lujos y esas cosas que esa avaricia los enceguece, los termina destruyendo y por eso todos estos se lamentan, pero ellos no se lamentan de la destrucción ni de la muerte, sino ellos solo se lamentan es porque dicen, de ahí era que sacábamos nosotros nuestro poder, nuestras riquezas. Están lamentando por su avaricia, ¿no? No es una cosa sincera, o pues es sincera, pero no de la manera correcta. Eh, Finalmente, de todos esos productos que se mencionan allá arriba, hay 15 de esos productos que están descritos en los versículos 9 a 20, no, están descritos en los versículos 9 a 20 y esos están en Ezequiel. Están en Ezequiel 27. Yo no lo voy a leer todo, pues porque dice muchas, es como largo el capítulo, pero ustedes lo pueden leer después. Pero esta parte es muy relacionada con lo que vemos, es también una ciudad, ¿cierto? Y comienza a hablar como de las propiedades o los productos que salen de ahí, ¿cierto? Entonces hay pino y hay cosas incrustadas de marfil y cedros y... A ver si sigo aquí. ¿Qué pasó con esto? Espera un momentico que se me trabó la presentación, un segundo. Ay. Aquí también habla del azul y el púrpura, ¿cierto? Eh, no sé por qué esta cosa está trabando el- un segundo. Pero bueno, como les digo, Ezequiel 27 es un capítulo más bien largo, ¿cierto? De 36 versículos, pero si ustedes lo leen se van a dar cuenta que está muy relacionado con esto de los mercaderes, con esto de cómo ellos se van a poner tristes al final,
En los versículos 35 y 36 al final dice, todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti y sus reyes temblarán de espanto y demudarán sus rostros. Los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti, vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. Si ustedes ven, es el mismo concepto, ¿no? Es una cuestión sobre un sitio de donde sale mucho comercio y va a ser totalmente destruido, ¿cierto? Y los que están ahí se sorprenden y se ponen tristes, pero es simplemente por la tristeza de que están perdiendo sus ganancias, ¿cierto? También el versículo 33 está relacionado, no lo estoy mostrando porque por alguna razón esta parte está trabando la imagen, pero también en el versículo 33 de Ezequiel dice, cuando tus mercaderías salían de las naves saciadas a muchos pueblos, a los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. Pero después dice, en el tiempo en que seas quebrantada por los mares, en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán de en medio de ti. Entonces, si ustedes se fijan, es la misma imagen, es lo mismo. Pues les recomiendo, les dejo de tarea que lean Ezequiel 27, el capítulo completo, pensando en estas cosas. No lo voy a hacer ahorita para que pues logremos de pronto terminar las otras notas que tenemos y tengamos tiempo de hacer preguntas y comentarios. Entonces, en el 18-21 ya la ciudad está destruida, ¿cierto? Y la imagen de esa destrucción es el ángel lanzando una piedra, que es la que vimos en las imágenes del principio, que es esa piedra redonda que se utilizaba para moler, y pues es una piedra grandota, muy, muy pesada, y está mostrando como la violencia de esa destrucción, como cuando uno tiene una piedra gigante al agua, eso cae con mucha fuerza, bota mucha agua y es una cosa así rápida. Eso es lo que está mostrando, está diciendo, esa ciudad no solo va a ser destruida, sino que va a ser destruida de una manera muy rápida, muy violenta. Y eso está en el Antiguo Testamento. Creo que ahora sí voy a poder, vengan, miro a ver si ya puedo presentarles. Si lo están viendo ahorita, ¿sí se ve? Sí. Ok. Entonces estábamos hablando de esto, que en el 21 dice que cómo es la imagen esta de lanzar esa gran roca al mar. Y el evento también está en el Antiguo Testamento, en Daniel 2, del 34 al 35, que dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó la tierra. Entonces, esta es esa parte de Daniel, no sé si ustedes se acuerdan, en que el rey, que creo que es Nabucodonosor, no sé si alguien me corrige si estoy equivocado, pero él tiene ese Sí. sueño en que él ve una estatua y la estatua está hecha de varios materiales y cada material representa un reino. Y obviamente los pies representan el último reino, o sea, estamos también relacionados con lo que habíamos visto ahorita de las cabezas y eso de la bestia que representa los reyes y los reinos esos. Y la roca, la interpretación normal de eso es que la roca es Cristo mismo. Cristo es la roca que viene y destruye eso. Esos reinos terrestres no tienen forma de vencer a Dios mismo, ¿no? Lo espiritual se sobrepone a todas esas cosas físicas. Entonces, como hemos dicho, pues esa piedra representa un símbolo de Cristo y está mostrando en cierta forma el mismo evento de esa destrucción final de ese último imperio. Entonces, en Jeremías también hay un pasaje relacionado con esta destrucción de Babilonia. Jeremías 51 del 63 al 64 dice, y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás, así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías, porque ese es el final del libro. Entonces, si ustedes se fijan, es la misma imagen, ¿cierto? Es tirar esa piedra gigante y tirarla en el agua para demostrar
la violencia y la fortaleza y lo rápido que va a ser esa destrucción de Babilonia, ¿cierto? Y aunque en este momento obviamente Jeremías se está refiriendo a la Babilonia histórica que habíamos hablado antes, esto también se está cumpliendo al final, ¿no? Es una cosa para el final también. Una cosa que ya hemos hablado antes es que nosotros como cristianos lo que más nos interesa saber, más que saber si es exactamente esto y tratar de descifrar cuál es ese imperio y cuál es la Babilonia y esto qué será y será que está hoy en día pasando o no. A nosotros más nos interesa saber es que toda esa maldad, así ocurra, va a ser destruida por Dios. Esa maldad no va a perdurar. Dios simplemente no va a permitir que esa maldad perdure y Él la va a destruir. Entonces, es parte del mensaje para nosotros los cristianos, es no nos preocupemos si vemos mucha maldad alrededor de nosotros. No se preocupen desde que estemos haciendo lo correcto nosotros. Que esa maldad de afuera, lo que la gente acepte como bueno, así sea malo, con lo que la gente digamos, se desvíe o se engañe a sí misma y se alejen de la palabra de Dios, eso no importa porque Dios finalmente va a terminar destruyendo todas esas cosas, obviamente dándole la oportunidad a la gente que se arrepienta, ¿no? Porque es lo que Él quiere que la gente se arrepienta. Entonces, al final ya del capítulo, y es al final de este capítulo y al principio del siguiente, ya comienza es como una celebración en el cielo, porque es lo que pasa, lo que la esperanza que nos da a nosotros leer este libro, y es que nosotros vamos a estar es en una celebración. En el cielo resuenan los aleluyas, ¿cierto? En el próximo capítulo que de pronto alcanzamos a empezar a leer un poquito, lo primero que se dice es, después de esto, hay una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro. Entonces, aquí termina este capítulo, yo creo que pues terminamos a buen momento. Esto es donde va a empezar ya el capítulo 19, que ya es cuando comienza la transición, aunque también tiene cosas de lo otro, de todos esos castigos y todo ese final de la tierra, y ya como la celebración y la esperanza que tenemos. Esto es cuando comienza a ver esa transición, empieza aquí, en el otro, como les digo, va a haber de lado y lado. Entonces no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta o quieren que pues estemos como, no sé si alcanzamos a empezar el siguiente, no sé qué me dicen ustedes, o empezamos la próxima clase con lo siguiente. Yo diría que dejemos el capítulo otro en la otra clase para leerlo bien como en el mismo tema. Ok, perfecto. Entonces no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario adicional antes de terminar. Una cosa que me parece a mí es que ellos ven esa ciudad y la ven como invencible, ¿no? Ellos cuando se destruye les parece como que era una cosa imposible. Y hoy es lo mismo, ¿no? Uno le pone toda la confianza, pues la humanidad entera le pone la confianza a la ciencia del hombre, a las ciudades grandes que tenemos, a los grandes ejércitos, o sea, le tienen una confianza ciega a un montón de cosas que igual en un día se pueden destruir así y queda uno maravillado como, uy, ¿cómo así que se acabó? Sí, a ellos les sorprende que pueda ser destruida. Ella misma, si ella misma no cree que pueda ser destruida, ella está ebria en su poder, ella misma cree que ella no va a ser destruida, que no va a perder, que no hay forma de que eso ocurra. Ujú. Dice, yo no soy viuda, yo no voy a estar Llorando, lamentándome, no va a nada. llorar. Ella misma lo ve de esa manera, ¿no? Es indestructible en su parecer. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Hermano, a mí Sí, me gustó mucho cuando usted hizo el comentario y resaltó una verdad muy grande. Cuando usted dice que hay personas que se preocupan más en estar pendientes a quién será el anticristo en lugar de ver quién va a ser el que va a triunfar. Y en realidad eso me lo trajo a la mente otra vez y me encantó. Me fascinó. Muchas gracias. sí, yo también pienso que eso es lo más importante, saber que todo este mensaje está enfocado es en Cristo. Y nosotros como cristianos estamos enfocados es en Cristo y en su victoria y lo otro nos lo dicen pues porque tenemos que saber que de pronto va a haber momentos difíciles, pero no debe ser o sea, no debe ser nuestro enfoque ni podemos nosotros tratar de evitar eso como alguna gente cree que es que eso se puede
parar o evitar de alguna manera porque es parte del plan de Dios, por eso está en el libro. Sí, hermano, muchas gracias. Hijo, Papa. oye, yo quiero hacer un comentario que me impresionó a mí, es sobre la destrucción que empieza en una forma tan rápida e imposible de parar. Es que oí que en la ciudad de Pasto, en Colombia, han puesto un observatorio para ver no sé qué área del espacio. Y entonces, con equipos pues modernos y manejado por potencias de acá, debe ser, no sé, bueno, no importa esa parte. Lo cierto es que han visto que viene un asteroide gigantísimo y viene directo y según las líneas y los cálculos, viene hacia la Tierra, como a impactar la Tierra. ¿Qué tal esa cosa? Ahora, eso no sé cuándo sucederá ni nada de eso, pero ahí oí la noticia ya. Sí. Entonces, pues interesante, y yo dije, bueno, Dios es el que puede hacer y cuidarnos nosotros y a cuidarnos a nosotros. Sí. No me preocupo, mejor dicho, por esa bobada, que no es tan bobada. Ese era mi comentario, hijo mío. Gracias, Papa. Bueno, si no es más, no sé, alguien que nos quiera terminar con una oración, ya para terminar el estudio de hoy. Yo puedo orar. Dale, Papa. Bueno, oremos. Amadísimo Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Eternamente queremos estar en tu presencia, alabándote y dándote tu honor y toda gloria espiritual, porque seguro que esta carne termina como tú lo profetizas, que polvo somos y al polvo volvemos. Total, Padre, quiero darte gracias por el pan de cada día que nos ofreces, por la paz espiritual, y le pedimos, Padre, también que nos perdone si te hemos ofendido en algún momento. Seguramente sí lo hacemos cuando nos dejamos llevar por la rabia, por la ira, pues, que le llamamos en Colombia rabia, y también por tantas cosas que uno a veces quisiera hacer y no vienen de ti, y abstenerse cuesta, Padre. Gracias por ayudarnos a hacer tu voluntad, y también por cuidar de los enfermos, y también por proveernos el pan a todos los necesitados y a todos los que estamos viejos y inactivos. Padre, gracias por tu Hijo, que es el que tú enviaste como parte tuya a sacrificarte por nosotros los pecadores. Te damos gracia infinita, honor y gloria eterna. Amén. Amén, amén. Amén.